Bienvenido a tu clase de español del 20 de enero del 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a continuar estudiando el tema de la poesía. En esta clase vamos a estudiar cuáles son las partes de un poema, pero antes de pasar a conocer cuáles son las partes de un poema, vamos a recordar la definición de poema. La definición de poemas nos dice: los poemas son una composición literaria que muestran pensamientos y sentimientos. Es decir, un poema es una parte de la literatura en la cual se busca que a través de palabras se presenten o se muestren los pensamientos o sentimientos del escritor, en este caso del poeta o de la poetisa. Los poemas hacen uso de los juegos del lenguaje y de la musicalidad. Los juegos del lenguaje son todos aquellos recursos literarios que utiliza la poesía, como pueden ser la reiteración, la comparación, la metáfora, etc. Y la musicalidad se logra a través de la rima. Los temas que aborda la poesía van desde el amor hasta las reflexiones sobre la existencia o la resistencia a conflictos políticos. Aquí, como te das cuenta, la poesía puede abarcar una gran cantidad de temas y estos van a depender de la creatividad del autor. Después de haber recordado lo que es un poema, vamos a conocer las partes que lo componen. Un poema tiene las siguientes partes esenciales: verso, estrofa y rima. El verso se entiende como la parte esencial de un poema, ya que expresa su unidad básica. Los versos son cada uno de los renglones o las líneas que conforman el escrito. Es decir, el verso es un renglón o el renglón de un poema. En un momento más vamos a ver un poema y vamos a localizar estas partes para que nos quede más clara estas definiciones. La estrofa. Aquí nos dice: cuando tenemos un conjunto de versos, formamos una estrofa. Estas varían en el número de versos que pueden tener y según su cantidad se clasifican en distintos tipos. Es decir, una estrofa es el conjunto de versos. Y la otra parte esencial de un poema es la rima. Se conoce como la técnica para generar una armonía dentro del poema. Para ello existen las rimas de tipo asonante y de tipo consonante. Las rimas son la parte que le dan la musicalidad al poema, es decir, generan el ritmo en el poema. Ahora vamos a ver estas partes del poema en un ejemplo. Este es un poema que se llama Marinerito y el autor es Rafael Alberti. Antes de analizar las partes de este poema, tenemos que primero leer el poema. Entonces vamos a leerlo. Nos dice: Marinerito, marinerito delgado, Luis Gonzaga de la Mar, qué fresco era tu pescado acabado de pescar. Te fuiste, marinerito, en una noche lunada, tan alegre, tan bonito, cantando a la mar salada. Qué humilde estaba la mar, él cómo la gobernaba, tan dulce era su cantar, que el aire se enajenaba. Después de que hemos terminado de leer este poema, vamos a analizar las partes principales que habíamos visto. La primera parte que habíamos visto era el verso. La definición de verso nos decía que un verso era la línea o el renglón de un poema. Y aquí nos da el ejemplo, que es Marinerito delgado. Este renglón o línea se le llama como verso. Otro verso sería Luis Gonzaga de la Mar. Aquí entonces tendríamos otro ejemplo de verso. Recuerda que el verso es la línea o el renglón de un poema. La segunda parte esencial de un poema era la estrofa. La definición nos decía que una estrofa era el conjunto de versos o el conjunto de líneas. Entonces aquí, si revisamos nuestro poema, nos podemos dar cuenta que en este caso mi poema se compone por 3 estrofas o 3 conjuntos de versos, que sería esta como primera, después esta sería la segunda y después esta sería mi tercera estrofa. Si nosotros analizamos cada estrofa, podemos ver que cada estrofa se compone por 4 versos. Mira, la primera estrofa, que sería esta, se compone por 1, 2, 3, 4. Entonces la primera estrofa tiene
4 versos. Ahora vamos a ver la segunda estrofa. Esta segunda estrofa también tiene 4 versos. Mira, 1, 2, 3, 4. Y por último, mi tercera estrofa tiene también 4 versos, que son 1, 2, 3 y 4. Entonces, mi poema se compone por 3 estrofas, y cada estrofa tiene 4 versos. Ahora, la última parte esencial de un poema son las rimas. Y aquí nos dan el ejemplo de marinerito y bonito, que si te das cuenta riman en hito. Después de haber visto este ejemplo de poema y haber revisado sus partes, vamos a trabajar con nuestro libro de español de la SEP. Vamos a abrir nuestro libro de español de la SEP en la página 87. En la página 87 de nuestro libro de español de SEP viene un poema que se titula Dos milagros. Y aquí tenemos el poema de los 2 milagros. Vamos a leer este poema y vamos a localizar las partes que acabamos de revisar. Es decir, vamos a localizar los versos, las estrofas y la rima. Entonces, primero vamos a comenzar con la lectura, que nos dice 2 milagros. Iba un niño travieso cazando mariposas, las cazaba el bribón, les daba un beso y después las soltaba entre las rosas. Por tierra en un estero estaba un sicomoro, le da un rayo de sol y del madero muerto sale volando un ave de oro. El autor es José Martí y viene de Poesía Completa, La Habana, Letras Cubanas de 1993 en la página 217. Muy bien, ahora que acabamos de leer nuestro poema, vamos a localizar primero cuántas estrofas tiene el poema. Este poema se compone por 1 y 2 estrofas. Y voy a anotar debajo de mi poema la cantidad de estrofas que tiene. Es decir, abajo de mi poema anoto aquí, estrofas 2. Ahora, voy a ver cuántos versos tiene cada estrofa. Entonces, para ver la cantidad de versos que tiene cada estrofa, tengo que leer cuántas líneas tiene cada estrofa, que aquí sería 1, 2, 3, 4. Entonces, este tiene 4 versos. Mi estrofa 2 tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, también tiene 4 versos. Y abajo de mi poema voy a anotar cantidad de versos por estrofa. Y aquí, como observas, yo lo anoté. Cantidad de versos por estrofa, 4 versos. Ahora voy a subrayar un ejemplo de rima en mi poema. Y aquí, en mi primera estrofa, un ejemplo de rima sería travieso con beso, el cual rima en eso. De esta misma manera, entonces, vas a realizar la siguiente actividad. De la página 88 de tu libro, vas a leer el poema que se titula Lección de estilo. De este poema vas a localizar las estrofas, la cantidad de versos por estrofa y vas a subrayar un ejemplo de rima. Una vez que hayas terminado de analizar este poema, vas a realizar la siguiente tarea. De tarea vas a investigar el poema llamado De Otoño de Rubén Darío. Lo vas a anotar en tu libreta y vas a localizar la cantidad de estrofas, la cantidad de versos por estrofas y vas a subrayar las rimas que aparecen en ese poema. Una vez que hayas terminado de realizar esta actividad, habrás terminado con tu clase de español de este día. ¿Qué vas a subir entonces a la plataforma como evidencia? A tu plataforma como evidencia vas a subir el análisis del poema de Lección de estilo de la página 88 de tu libro de español de la SEP y el análisis del poema de Otoño de Rubén Darío. Recuerda tomarle foto a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.